La mejor manera de ocultarte la verdad es poniéndola justo frente a tus ojos. Y esto se logra con diferentes formas a través del entretenimiento, películas, series, obras de teatro, caricaturas, canciones. Todo este cúmulo de herramientas se utilizan de una forma particular para lograr que el ser humano sea más controlable, más manipulable, para poderlo llevar a una zona ideológica que le convenga a un determinado grupo de poder. Sí, así es. Nos revelan la verdad en una forma cínica en la que nosotros dudamos de nosotros mismos, dudamos de nuestros instintos, dudamos de nuestra intuición, dudamos de nuestro poder. Y todo esto lo hacen justo con esa finalidad. Así es. Estoy hablando nada más y nada menos que de lo que es el primado negativo. Bienvenidos a su podcast La Enigmística. Quédense y vamos a hablar acerca de qué es, qué significa y cómo nos afecta el primado negativo. El mundo está controlado por élites sombrías, por hombres lagarto, por seres que vienen de otro lugar y que tienen un plan macabro para apoderarse de nuestra energía, de nuestra mente, de nuestra voluntad y alimentarse de nosotros. ¿Te suena? ¿Nos dicen la verdad a través de series de humor? Hay quien afirma que sí. Circulan por redes sociales fragmentos de series como Los Simpson, como la película de Matrix, como la película de Invasión, en el que se difunden dentro de estos materiales teorías de conspiración que dice que bajo los contenidos de ficción que nos están mostrando se encuentra la verdad de lo que estamos viviendo en nuestro mundo. Y que lo utilizan de esta forma en películas, en series, en canciones, haciendo como una mofa, haciendo como una burla de ello, para que cuando nosotros como seres humanos veamos estas cosas en la realidad, no las creamos. Para que pensemos que es mentira, para que pensemos que estamos equivocados y de esa manera puedan seguir con estos planes. A esto es a lo que se le conoce como primado negativo. Hola, yo soy tu amiga Leslie Cano. Esto es tu podcast La Enigmística y pues bueno, el día de hoy estamos hablando acerca de qué es el primado negativo. De repente escuchamos por ahí que entre broma y broma la verdad se asoma, ¿no? Y hemos llegado a ver en las películas de ciencia ficción un montón de cosas, un montón de historias que nos cuentan y que muchas veces nos quedamos con duda de, ¿será cierto o no? Pero como lo vemos en películas, en series de ciencia ficción, decimos, claro, es una película, claro, es ciencia ficción, eso no puede suceder en la vida real. Pero existe una teoría que dice que todo este tipo de materiales en donde nos revelan futuros distópicos, en donde nos dicen que ciertas élites que pueden ser de este mundo o no, tienen el control de la humanidad, que nos utilizan como granjas de alimento energético y que por eso nos quieren tener controlados. Dicen por ahí estas teorías que todo eso es verdad y que esa es la manera en la que nos presentan la información para que nosotros normalicemos esta verdad que nos presentan y entonces cuando nos enfrentemos a ella, no la creamos. Así es, a esto lo llaman primado negativo. Aseguran que acontecimientos como la pandemia o supuesto reclutamiento de humanos por estas élites son algunos de los supuestos argumentos que se tienen y que se utilizan como elementos de la realidad para crear esta ciencia ficción.
Y pues bueno, hay también películas como El show de Truman, en donde podíamos observar que él estaba como dentro de una realidad alternativa y de repente se va dando cuenta, ¿no? Se va dando cuenta de que pues está en una simulación, que está en una realidad creada y pues él empieza como a despertar de esto. El ejemplo más claro que podemos tener de primado negativo es por antonomasia Matrix, por supuesto, en el que nos explican que existe una realidad creada, que en realidad es un programa, insertado en nuestra mente, en el cual mientras nosotros estamos dentro de ella no nos damos cuenta que estamos en una programación. Sin embargo, a Neo, el personaje principal, pues lo despiertan, le dan a elegir si quiere seguir dentro de la Matrix o quiere despertar a la realidad. Y cuando él decide despertar a la realidad, se topa con un mundo pues bastante distópico, complejo, en el que la realidad que se vivía dentro de la Matrix no tiene nada que ver con la realidad que se está viviendo fuera, en la que en realidad pues está luchando una guerra para poder ser libres de este control dentro de una programación. Y bueno, pues se dijo mucho cuando esta película salió a la luz que pues era muy revolucionaria, que tenía efectos especiales que nunca se habían dado, pero lo que más llamó la atención de algunas personas fue precisamente la historia que narraba, porque muchas personas consideran que eso es la pura y mera realidad que nos mostraron a base de primado negativo dentro de esa película. Pues, sin embargo, en estas publicaciones que vemos actualmente en las redes sociales, pues no podemos determinar a ciencia cierta, porque no hay pruebas científicas en muchos de los casos que sea cierto o no lo que se dice. Tenemos ejemplos de series, por ejemplo, como en Los Simpson. Dicen que en Los Simpson hay demasiado primado negativo porque te revelan verdades y verdades y verdades, pero como lo hacen dentro de la serie y a manera de broma, tú no crees que sea una realidad latente y de esa manera, si en algún momento tú lo vieras, lo observaras, lo vas a pasar por alto porque lo normalizas y entonces crees que no es verdad. Otro de los flashes que se ha difundido en donde se camuflajea la información es en esta serie de Rick y Morty, en donde te dicen un montón de teorías acerca de los multiversos, en donde te dicen un montón de información que bueno, pues es entendida como si fuera una caricatura y es una caricatura de ciencia ficción. Sin embargo, se dice que también esta serie tiene alto primado negativo, en donde te están diciendo la verdad a través de una serie y a través de chistes, a través de hacerlo cómico. Entonces tú como que lo vas normalizando en tal medida que si llega el momento en el que lo ves, no reconocerías que lo que estás viendo es una realidad porque ya lo has normalizado o simplemente no lo creerías. Pedimos la ayuda de unos amigos y amigas dedicados enteramente a la psicología y al estudio de nuestro cerebro y nuestra mente y vamos a hacer uso de sus poderes mágicos para explicar un poco por qué el término primado negativo es un anglicismo mal traducido. Y bueno, como ellos nos explicaron, esta teoría está relacionada con la memoria implícita, la referencia al aprendizaje mediante la experiencia de la que nosotros no somos conscientes de cómo aprendimos. Es decir, hay un punto en el que tú empiezas a caminar y hay un punto más adelante en el que ya caminas. Y como tú lo haces a una temprana edad, no eres consciente realmente en ese momento de cómo fue que aprendiste a hacerlo. Simplemente es algo que ya estás haciendo. ¿Ok? Según los psicólogos que nos asistieron, es la forma en la que nos condiciona la memoria con el aprendizaje en función de cómo estamos expuestos a ciertos estímulos. Hay alguna película en la que se llama En el nombre de la rosa, me parece, y sale Antonio Banderas, es el protagonista, y él es un guerrero que llega con una
con una legión a pelear, pero él es un extranjero. Entonces todos hablan un idioma y él no reconoce el idioma. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, él va escuchando el idioma y va poniendo mucha atención en las palabras y va repitiendo las palabras en su mente y te muestran cómo es el proceso en el que a través del tiempo él va escuchando las palabras, pone atención en los gestos, en cómo se conducen, y hay un punto de la película en el que deja de escuchar el idioma desconocido y entonces empieza a escucharlo y ya lo traducen al idioma en el que tú veas la película y dan a entender que él aprendió el idioma por escucharlo y por poner atención de cuál era el lenguaje corporal. Entonces, eso puede ser una representación o un buen ejemplo acerca de lo que estamos hablando, de cómo es el impacto que puede tener dentro de nuestra memoria y de nuestro aprendizaje los estímulos externos que veamos de los que a veces no somos conscientes, ¿ok? En pocas palabras, lo que nos están explicando es que el primado negativo es un fenómeno psicológico en el que la exposición a estímulos negativos afecta la percepción y el comportamiento hacia los estímulos positivos que podemos tener como humanidad, ¿ok? Esto conduce a una mayor atención y memoria hacia los aspectos negativos influenciados por estos estímulos externos, influenciando nuestras decisiones, nuestros juicios y haciéndonos vivir las experiencias de una manera más intensa en forma negativa. Otro buen ejemplo puede ser todo lo que vemos en redes sociales en cuanto a la exaltación de cierto estilo de vida. Por ejemplo, tú te metes a Instagram y ves que todo el mundo tiene fotos de los viajes extraordinarios que hace y de los cuerpos esculturales que tienen y de lo bien que se ven y de lo felices que son. Y entonces toda esa información que tú estás adquiriendo todo el tiempo que pasas en redes sociales está metiendo una exposición en tu mente de primado negativo en el que si tú no eres eso, si tú no vives eso, si tú no tienes eso, si tú no tienes ese cuerpo, si tú no tienes esos viajes, si tú no tienes ese auto, si tú no tienes ese dinero, entonces tú pierdes valor. Y la percepción que te deja eso hace que inclusive se afecten tus decisiones, tus juicios, porque tú quieres ser eso que ves en redes sociales para que entonces tú tengas más valor, para que la percepción de ti mismo, de ti misma se eleve en base a el estándar del primado negativo que te meten todo el tiempo. Y bueno, en el caso de la teoría conspiranoica se refiere a toda la información que es verdad que te dicen y te la dicen como de manera fingida, como de manera casual, es broma, pero si quieres no es broma. Si quieres no es broma que estamos controlados por élites que no son de esta tierra y que desde siempre han estado trabajando con nosotros para explotarnos como granjas energéticas. Pero si quieres no es broma. Bueno, sí, te lo voy a poner en una serie, te lo voy a poner en un programa, te lo voy a poner en una película, pero no creas, solamente ciencia ficción. Eso es privado negativo que nos están manejando para que no podamos distinguir la realidad de la mentira y estemos alterados en nuestras percepciones, en nuestros juicios, en nuestras decisiones en base a la información que quieren que tengamos, que veamos, que creamos y que queramos seguir. Bueno, pues algunos otros ejemplos que podemos dar acerca de qué es el primado negativo, por ejemplo, en la vida diaria sería cuando conversas con alguien y por cualquier razón tú quieres tocar un tema y la persona trata de evitar el tema, un tema en particular, y entonces eso hace que en tu mente tú quieras hablar más acerca del tema y que te cueste trabajo evitar hablar del tema, porque ya tienes un condicionamiento de primado negativo acerca de ese punto, está fijado en tu mente y te cuesta mucho más trabajo. Otro ejemplo podría ser en la conducción. Si estamos acostumbrados todos los días a tomar el mismo camino para ir a nuestro trabajo o de nuestro trabajo regresar a nuestra casa, y entonces de repente está bloqueado ese camino y tienes que ir por un camino diferente,
y te cuesta trabajo seguir las indicaciones que te da el navegador por ese camino diferente, o te metes por otra calle, o terminas perdiéndote, es porque tu mente ya está condicionada a ese primado negativo de que tú todo el tiempo sigues la misma ruta y te es más difícil identificar otra ruta diferente, identificar otros factores, porque ya estás condicionado a eso. Si todo el tiempo te dicen que el éxito consiste en luchar, 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 esforzarse, 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 que las cosas espirituales, que las cosas de despertar de la conciencia, que las cosas místicas son tonterías, que eso no vale la pena, que lo único que vale es lo material, que lo único que vale es cómo te ves, cuánto tienes, cuánto... Entonces, si tú ves una realidad diferente, si tú sientes algunos pensamientos, emociones, sensaciones al respecto de ese tema, no les vas a dar tanta importancia porque estás bombardeado o bombardeada de todo el primado negativo que te dicen todo el tiempo. Y entonces vas a estar más concentrado en esa parte y cuando llegue ese sutil vocecilla en tu oído que te dice, ¿y si averiguas de qué se trata la meditación? Y si en realidad esto no fuera cierto, y si las cosas no son como me las están diciendo, y entonces sobreviene esa voz que te dice, vamos, pero siempre ha sido así, porque estás condicionado dentro del primado negativo. Es que muchos de los usuarios que han visto esto en redes sociales están de acuerdo en que pues no hay ninguna prueba científica, pero que, por ejemplo, comparten fragmentos de películas en las que supuestamente camuflan lo que ocurre en la realidad con contenido de ciencia ficción. Uno de los videos que se ha hecho viral sobre esta teoría es un fragmento en el que uno de los personajes de la serie Inside Jobs asegura que el mundo está controlado por élites sombrías de lagartos que cambian de forma. La serie está ambientada en un mundo en donde todas las teorías de conspiración son reales. Y en el video aseguran que nos dicen la verdad por medio del humor. Pero como todas las teorías de la conspiración, no hay ninguna prueba de que pueda ser real. Hay otro episodio, bueno, Los Simpson es una serie en donde ha pasado mucho esto. Hay otro episodio en donde hablan acerca de que una misteriosa pandemia altera el comportamiento de las personas mientras duermen, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos que la protagonista es Nicole Kidman y descubre que es de origen extraterrestre. Entonces, bueno, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Sin embargo, estas publicaciones, pues no son más que clichés que puede ver la gente. Por ejemplo, se difundió también en la serie de Los Simpson que se había predicho la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra, pero esto en realidad nunca pasó. La imagen que la gente tenía o recordaba era una imagen manipulada que en realidad en el episodio nunca ocurrió. Decían que había, cuando la reina de Inglaterra está en el féretro, había una fecha en la que se decía cuándo era. Y mucha gente lo recordaba así, pero en realidad eso nunca pasó. Ese también puede ser un ejemplo de primado negativo, con pequeños bullets de información, pequeños flashes de información que pueden ir insertando dentro de ciertas series, películas. Obviamente en la música hemos tenido una cantidad de primado negativo enorme a través de la historia. Y una vez que queda condicionado el pensamiento, condicionada la memoria, retiran esta información y cuando tú te haces consciente de que esta información está ahí y vas a buscarla, simplemente no la vas a encontrar. Lo que va a hacer que tu mente te juegue la broma de pensar que entonces nada de lo que recuerdas realmente es cierto o que no puedes confiar en tu mente y en tu memoria. Roman Jampolsky, informático de la Universidad de Louisville, analizó la cuestión del primado negativo y de que pudiéramos estar dentro de una simulación en un detallado artículo en el que explica de alguna manera la idea que él tendría de cómo podríamos salir de la simulación. La idea de que los seres humanos pueden vivir en una simulación es sorprendentemente antigua. El filósofo francés René Descartes barajó esta idea desde el siglo XVII, pero la comunidad científica no se interesó en ella, evidentemente. Cuando Nick Bostrom
filósofo de la Universidad de Oxford, escribió en el 2003 un artículo sobre la posibilidad de una realidad simulada. Según Bostrom, las posibilidades de que vivamos dentro de un ordenador alienígena súper avanzado se situaban en torno al 20%, que no es un porcentaje pequeño. Sin embargo, ocurrió también el ejemplo del primado negativo en el que la gente le restó importancia a esta investigación. Jampolsky entonces continuó esta tradición de explorar los límites de una posible simulación y en concreto explorar formas de escapar de ella. Jampolsky recurrió a ejemplos del mundo real de hackeos y hazañas encontradas en algunos videojuegos, así como meandros más filosóficos sobre el intento de comunicarnos con nuestros señores simuladores por medio de un avatar. Jampolsky también incluye un compendio de planes de escape hechos por otros pensadores y que incluyen generar una paradoja incalculable para poner a prueba la capacidad computacional de la simulación en la que nos encontráramos. Como exigir a millones de personas que mediten al mismo tiempo, en el mismo lugar, con un mismo objetivo, para entonces generar una conciencia colectiva que pudiera romper la simulación. El artículo admite que hay algunas pruebas convincentes que son potencialmente perjudiciales para la idea de escapar de una simulación en el caso de que realmente estuviéramos en una simulación. Por ejemplo, el conocimiento de la propia simulación, o sea, hacerse conscientes de esto, no parece influir en su existencia, ni las religiones, ni la idea de violencia que pudieran generar para romper esta simulación parecería poder alterarla. Así que no tiene ningún efecto de intervención medible. Investigadores anteriores a esto han propuesto más o menos la misma idea, así como el funcionamiento de máquinas increíblemente complejas que ofrecen resultados asombrosos, como el Gran Colisionador de Hadrones, parecen no tener ningún efecto dentro de la simulación. Y por supuesto, esa es la cuestión de por qué los humanos querrían salir de la simulación si después de todo la experiencia de Neo en el mundo externo pues no fue tan agradable. No fue precisamente un mundo encantador al que quisieras ir. Jampolsky argumenta entonces que el acceso a la realidad básica, si es que estuviéramos en una simulación y saliéramos de ella, sería tener el acceso al conocimiento real en lugar de la física simulada dentro de la Matrix y de todo nuestro universo realmente como es, y no como nos lo ponen en la simulación. Jampolsky admite también que tales investigaciones conllevan riesgos, tanto existenciales e incluso plantea la posibilidad de que si esto pudiera ocurrir y mucha gente cobrara conciencia de la simulación, pues los simuladores podrían activar un reinicio de la simulación con características de seguridad mejoradas, que es lo que se dice que en realidad ha ocurrido, que han ido borrando y borrando y borrando nuestra memoria colectiva una vez que la humanidad cíclicamente toma conciencia de la simulación e intentan en masa salir de ella. Es imposible que descubramos con un 100% de certeza si vivimos o no en una simulación como para probarlo científicamente cuando esto es algo muy complicado. Pero lo que no es imposible es que cuestionemos la realidad en la que vivimos y que tengamos la curiosidad de adquirir mayor conocimiento y conciencia acerca de nosotros mismos y del entorno que nos rodea. Pero además el primado negativo va más allá de esto. Otro ejemplo puede ser dentro de la lectura. Al leer un libro nos encontramos con palabras o conceptos que nos son desconocidos. Si tratamos de saltarlos o de brincarlos porque no queremos en ese momento averiguar de qué se trata, hacer el esfuerzo de tener un diccionario a la mano, hacer el esfuerzo de buscar el significado de algún concepto que no comprendimos,
entonces más adelante nos va a ser más difícil entender la información que sigue. Y esto se debe a que nuestro cerebro ha inhibido la palabra, la información o el concepto previamente por no quererlo investigar. ¿Ok? Así que se requiere de mayor esfuerzo para reactivar la mente y que ésta esté presta para recibir esa información. Y lo que sucede con eso es que en la medida que tú vas avanzando sin comprender ese concepto, te quedan espacios en blanco. Y esos espacios en blanco hacen que conforme recibes más información, tú no la proceses de una manera correcta y que no entiendas muchas cosas, porque está inhibida esa parte de información en tu cerebro, en tu mente. Si te dicen todo el tiempo que no es importante desarrollar tu conciencia, cuidar tu mente, cuidar cómo te sientes, así como cuidas tu cuerpo, así como haces ejercicio, así como tomas agua, también deberías de poner atención a tus emociones, a cómo te sientes, a qué estás pensando, a qué recurrentemente viene a tu mente, pero tú estás condicionado a que eso no es lo relevante ni lo urgente, sino el diario vivir y la cotidianidad. Entonces, cuando vienen y te dicen que estás en la tercera dimensión y que para pasar a la quinta dimensión tienes que trabajar con el despertar de la conciencia, tienes que trabajar con la cuestión espiritual y te explican cómo puedes hacer esto por medio de meditación, por medio de cuidar tu cuerpo, pero por medio de entender ciertos conceptos, tú no comprendes nada. Y dices, ¿qué es eso? Eso es una tontería. Cuando vienen y te dicen, oye, mira, ha existido vida dentro del universo, ¿por qué? El universo es enorme, no estamos solos aquí en la Tierra y desde hace mucho tiempo hemos tenido manifestaciones de vida no humana dentro de la Tierra y ha habido ciertas influencias de esto a través del tiempo, en conocimientos ancestrales que se encuentran aquí, 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 en las historias, en los monumentos, en los libros, en los templos. Nos han contado que el ser humano se puede desarrollar, nos han contado toda la historia de cómo fue evolucionando la humanidad o de lo que pudo haber existido antes de que nosotros concibiéramos esta realidad como la vemos hoy. Tú no entiendes nada y dices, eso no es cierto. Bueno, pero ¿qué es esto? ¿La ciencia ficción? Entonces, cuando vienen y te dicen que por medio del entrelazamiento cuántico podría ser posible que utilizando los agujeros de gusano pudiéramos viajar a través del tiempo y espacio, porque el tiempo no es lineal como nos lo han explicado, tú dices, eso lo vi en ciencia ficción, eso lo vi en una película de superhéroes, eso no es cierto, es imposible que eso sea cierto. En la película de El show de Truman, cuando él se da cuenta de que está dentro de una realidad simulada, ahí hay un detalle que me parece muy curioso y es que cuando él está reflexionando dice que nunca se ha dado cuenta de que ninguno de sus vecinos llegue del centro comercial. Y es porque son estos como NPCs que tienen su función dentro de la simulación y que pues realmente nunca toman esas decisiones. Entonces eso es algo de lo que él nunca se había percatado hasta que empieza a tomar conciencia de lo que está pasando y de que es una simulación. Otro ejemplo también que podemos poner en la serie de Black Mirror, hay un episodio en el que la humanidad se encuentra dentro de un futuro y aparecen en un punto en el que hay una máquina que les asigna a las parejas y tienen que pasar por varias parejas antes de que lleguen a su pareja ideal. Y dicen que eso es parte de la experiencia. Y hay un punto en el que hay una pareja a raíz de la cual se desarrolla esa historia y la pareja se comienza a preguntar por qué ha sido así. Y si en realidad están dentro de una simulación que hay después, así que deciden salir de la simulación. Y cuando salen de la simulación se dan cuenta que durante 250 y tantas miles de simulaciones ellos han hecho lo mismo porque ellos son el error dentro de la programación. Ellos son la excepción a la regla que constantemente está tomando conciencia una y otra vez de que están dentro de una simulación. Y empiezan a hacerlo con esas pequeñas dudas que les sobrevienen de por qué esto pasa de tal manera, ¿será cierto esto que me dicen? Yo creo que como seres humanos todos nos hemos preguntado en algún momento ese tipo de situaciones de
si todo lo que vemos todos los días es realidad y si no lo hemos hecho, quizás sería bueno que lo hiciéramos. Si los conceptos en los que tú crees los crees porque están en ti o porque alguien más te los dijo, porque la mayoría de los conceptos que tenemos son aprendidos. Y en ese caso, ¿qué tan real es lo que nos han dicho? ¿Qué tan mentira puede ser? Tener esa duda siempre, siempre voy a decir que será saludable porque a través de la duda llega el conocimiento y no podemos tener conocimiento si nunca tenemos la duda para cuestionar las realidades y las cosas como nos la digan. Si hoy te dicen que el rey lagarto va a venir y te va a gobernar y que así es como son las cosas y tú simplemente lo aceptas sin cuestionar, sin preguntar de dónde viene, cuándo, cómo, por qué tendría que hacer eso, entonces estás aceptando ceder esa parte de tu espíritu, de tu libertad, esa parte de tu alma que te hace ser tú. Estás aceptando que tomen tu energía y hagan lo que quieran con ella. Y bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que muchas personas no estamos de acuerdo con eso. Y también dentro del primado negativo nos han mostrado últimamente una realidad en la que hay fallas dentro de esta programación y es por eso que mucha gente está despertando en este tiempo, está teniendo esas dudas, está comenzando a preguntarse qué pasa, está comenzando a poner atención, mayor atención de la que nunca había puesto en la parte espiritual, en la parte del desarrollo de la conciencia, están tomando conciencia, se están haciendo conscientes de por qué hacen las cosas y qué más hay y por qué hay allá afuera en el universo, quién dijo la historia como la conocemos o si es verdad. Muchas más personas han estado cuestionándose y despertando estas habilidades y estos dones que todos tenemos y yo creo que esa parte siempre es primordial dentro del desarrollo y la evolución de los seres humanos porque lo más fácil a veces es no querer ver la realidad y cuando no quieres ver la realidad o cuando no quieres cuestionar o preguntar qué es lo que está pasando y cuando no tienes esa duda de averiguar, pues entonces puedes caer mucho más fácilmente en la manipulación, mucho más fácilmente en el que alguien decida por ti eso que tú no estás teniendo el valor de decidir. Pues de esto va el episodio del día de hoy acerca de el primado negativo y de toda la información que puede ser verdad y que nos plantean como una mentira, como una broma o como mera ciencia ficción. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué decides? ¿Decides investigar un poco más o crees todo lo que te dicen? ¿Decides salir de la programación en la que tienen a tu mente en estos tiempos? ¿Decides cuestionar e ir un poco más allá? ¿O preferirías vivir en la Matrix? Muchas gracias por seguir este canal. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que recibas todas las actualizaciones de los últimos episodios. Nos vemos a la próxima y próximamente vamos a tener una colaboración de la cual me siento muy emocionada de compartir con ustedes. Yo soy tu amiga Leslie Cano y nos vemos en la próxima. Gracias por estar aquí.